Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Illustrator donde vamos a trabajar con máscaras de recorte y máscaras de transparencia. Básicamente, ¿qué es una máscara de recorte? Una máscara de recorte es cuando yo necesito una imagen y por ejemplo quiero eliminarle el fondo o quiero encerrar esa imagen dentro de una forma X. Para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a archivo colocar y vamos a traer la fotografía con la cual queremos empezar a trabajar. Digamos que en este caso yo necesito la fotografía de este carro y quiero eliminarle el fondo porque necesito que el carro quede en transparencia para poderlo utilizar dentro de mi diseño. Entonces, al colocar la imagen, la escalamos desde las esquinas presionando la tecla Shift y posteriormente a eso, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la herramienta pluma. La herramienta pluma la voy a configurar entonces de la siguiente manera. Le voy a quitar el color de relleno y le voy a dar un color de trazo que me permita visualizar sobre este fondo negro, por ejemplo un trazo amarillo. El tamaño del trazo lo voy a poner bastante delgado, lo voy a poner en 0,25. Con control más me acerco a la imagen y voy a empezar entonces a hacer toda la silueta del carro con la herramienta pluma. Aquí entonces, una vez finalizado nuestro trazo, cerramos, es decir, que damos clic sobre el primer nodo. Y es muy importante que esta figura sea una sola figura completa, que los trazos no queden separados. Si ustedes ven, por ejemplo, yo aquí muevo el objeto, miren que es un solo trazo. El objeto no se encuentra separado. Ya después de esto, yo incluso puedo invertir el color de relleno con el de trazo para ver toda la figura completa como quedó. Y posteriormente a esto voy a venir entonces a aplicar la máscara de recorte. Para aplicar la máscara de recorte lo primero que voy a hacer es seleccionar entonces ambos objetos, tanto la imagen como el objeto vectorial. Nos vamos a ir para el menú objeto y vamos a buscar una opción que se llama crear máscara de recorte. Y le vamos a dar clic en la opción crear. De esta manera entonces el objeto o la imagen queda dentro del contenedor. Otra de las opciones es simplemente hacerlo por el comando de teclado, que es inclusive mucho más fácil que seleccionar los dos objetos y presionar control 7. Bien, aquí ya tenemos entonces la máscara de recorte, ¿cierto? Como podemos observar, los bordes se ven bastante definidos, ¿sí? Porque pues obviamente no lo estamos haciendo desde Photoshop. Si fuera desde Photoshop, digamos que los bordes quedarían un poco más suavizados. Pero entonces, para que no se note tanto el efecto de la máscara de recorte, seleccionamos, nos vamos al menú efectos. En menú efectos vamos a buscar una opción que se llama estilizar y en estilizar vamos a buscar una opción que se llama desvanecer. Primero cliqueamos la casilla previsualizar y notemos cómo entonces se difuminan los bordes. En este caso le voy a reducir un poco el difuminado, lo voy a dejar únicamente en 1 milímetro, le doy clic en aceptar y en este caso yo ya puedo entonces tirar un fondo de un color distinto, por ejemplo en este tono de color, le doy clic derecho, organizar, enviar detrás o shift control 9 y notemos entonces en este caso cómo tengo ya mi máscara de recorte, ¿cierto? Otro de los efectos que le podría aplicar a esto es acá, por ejemplo, por estilizar una sombra paralela. Le doy clic en la opción previsualizar para empezar entonces a generar un poco más de volumen dentro del carro o dentro de la pieza gráfica. Aquí podemos entonces incrementar el valor de la opacidad. Aquí podemos organizar el desplazamiento de la sombra y la cantidad de milímetros de desenfoque que le queremos generar. Una vez que hayamos finalizado el efecto, le damos clic en aceptar y ahí ya tenemos entonces nuestro carro con la sombra paralela y con la máscara de recorte. Si yo, por ejemplo, quisiera soltar esta máscara de recorte, simplemente presiono clic derecho, busco la opción soltar máscara de recorte
Y notamos cómo entonces la imagen sale del contenedor. El contenedor sigue estando ahí, lo que pasa es que queda con el borde transparente, entonces tendríamos que darle un tono de color al borde o un tono de color de relleno si queremos nuevamente volver a generar nuestra máscara de recorte. Bien, esto por ejemplo cuando lo estamos trabajando con imágenes. Con objetos también podemos generar una máscara de recorte. Por ejemplo, digamos que tengo un polígono de un color, voy a tener un círculo de otro tono de color, vamos a generar otro objeto, por ejemplo, una estrella de color amarillo, la voy a ubicar por acá, pero quiero que todos estos elementos me queden dentro de un rectángulo. Entonces yo lo podría hacer con la herramienta creador de formas, como lo vimos ya en uno de los videos anteriores, o puedo generar una máscara de recorte. ¿Qué hago? Creo un objeto. Es muy importante que el objeto que me va a generar el contenedor siempre esté en la parte superior. Entonces, si este objeto está detrás, no me va a recortar con el objeto, siempre me va a recortar con el que esté más adelante. Entonces yo puedo seleccionar esto, presionar control 7 y miremos cómo me queda la máscara de recorte. Bien, ¿cuál es la ventaja de hacerlo así y no hacerlo con el creador de formas? Que si yo presiono doble clic sobre este objeto, ingreso a la zona de edición y puedo editar el contenido. Es decir, que yo puedo mover todos estos elementos. De esta manera puedo incluso hasta cambiar el tono de color, y una vez que haya finalizado, simplemente lo que voy a hacer es que voy a presionar doble clic por fuera. Bien, y miren que ahí ya tenemos los objetos dentro de la máscara de recorte. Muy bien, ahora el otro tipo de máscaras que vamos a encontrar en Illustrator son las máscaras de opacidad o máscaras de transparencia. Lo vamos a hacer nuevamente con una imagen. Voy a colocar entonces la fotografía sobre la cual voy a empezar a trabajar. Y digamos que yo quiero que la textura de esta fotografía me quede dentro de un texto. Entonces voy a coger la herramienta texto, voy a escribir voy a poner más grande el texto, lo voy a utilizar incluso con una tipografía mucho más gruesa. Puede ser esta, por ejemplo. Voy a convertir el texto a curvas, Shift Control O. Lo voy a rellenar de blanco, muy importante que para poder generar el efecto, el objeto que esté encima esté en color blanco. Selecciono ambos elementos. Voy a ir entonces aquí a la opción de opacidad y le voy a dar clic donde dice crear máscara. Notemos que al crear la máscara entonces la imagen queda dentro del texto, ¿sí? Notemos que aquí la máscara, todo lo que está en color negro es lo que no es visible, lo que está en color blanco es lo que va a quedar visible únicamente de la fotografía, ¿sí? Si yo le doy clic aquí en invertir máscara, miren cómo se desaparece absolutamente todo, ¿sí? Obviamente tengo que tener activada la casilla recortar porque si no, no me genera el efecto. Y ya si de pronto en algún momento yo necesito soltar la máscara porque no me gustó cómo quedó el efecto, simplemente le damos clic acá en soltar, reacomodamos el texto. Reacomodamos el texto a la zona donde lo necesitamos. Y volvemos entonces a generar el efecto. Volvemos a seleccionar todo, clic en opacidad, clic en crear máscara y ahí ya tenemos entonces la fotografía dentro de nuestro texto. ¿Eso para qué se utiliza? Se utiliza mucho cuando vamos a realizar este tipo de piezas que se llaman pinacogramas. Entonces, cuando le damos clic aquí en imágenes, vamos a esperar a que nos cargue. Por ejemplo,
Si yo quiero hacer este tipo de pieza, lo puedo hacer precisamente con la máscara de opacidad o máscara de transparencia. ¿Sí? Miremos este ejemplo acá. ¿Sí? Notemos que es la figura del Spider-Man, pero la figura del Spider-Man se ve toda completa por medio de textos. Entonces, para esto se trabajan varias de las herramientas que ya hemos visto con anterioridad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, voy a soltar la máscara de opacidad y si yo quisiera generar ese efecto más o menos con el personaje que tenemos acá, entonces simplemente empiezo a moldear los textos con las diferentes opciones que ya hemos visto de las distorsiones envolventes, por ejemplo. Esa foto digamos que no nos va a servir de mucho porque está demasiado pixelada, simplemente quiero empezar a mostrar el efecto. Entonces yo acá le puedo empezar a decir objeto, distorsión de envolvente, por ejemplo crear con deformación. Empezamos a darle la forma. Empezamos a darle la forma y tengo que empezar a escribir buena cantidad de textos. Yo puedo utilizar incluso diferentes tamaños de texto. Muy importante que siempre se encuentren en color blanco. La idea obviamente es rellenar todos estos espacios que tenemos por acá. Voy a hacer el ejemplo únicamente aquí con el casco. La idea del pinacograma es que los textos que estemos incluyendo sean alusivos a la imagen de fondo. Entonces vamos a empezar aquí a organizar esto. Entonces, una vez que hayamos organizado todos los textos, ¿qué debemos hacer? Primero, vamos a seleccionar todos los textos, vamos a ir al menú objeto y le vamos a dar clic en expandir al objeto y al relleno. ¿Para qué? Para que nos queden ya como un solo elemento. Posteriormente a eso, los vamos a agrupar con control G y para finalizar entonces vamos a seleccionar ambos elementos, tanto el texto como la imagen de fondo. Vamos a ir a opacidad, le vamos a dar clic en crear máscara. ¿Sí? Vamos a mirar qué pasó acá. Ok, hay textos que todavía están desagrupados, entonces seleccionamos todos los textos, agrupamos nuevamente con control G. ¿Sí? Verificamos que todo nos haya quedado perfectamente agrupado, seleccionamos la imagen, vamos a opacidad, le damos clic en crear máscara y miremos cómo entonces empieza a quedar la imagen dentro de nuestros textos y de esa manera podemos crear este tipo de figuras, ¿cierto? Obviamente hay que apoyarnos mucho de la distorsión de los textos, de crear los objetos con la deformación con objeto superior, etc. ¿Listo? Entonces espero que les sea de mucha utilidad este video tutorial. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.